Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. Nuestro protagonista en esta ocasión es Juan Carlos Monedero, que ha estado también en Ourense para presidir el Foro de la Región. ¿Qué tal? Bienvenido. Encantado de estar con vosotros. En este foro se va a hablar de este tiempo de paradoja que está atravesando la política mundial y de una democracia acorralada. ¿Cuál es su diagnóstico de la democracia española y por qué cree que hemos llegado a este punto? Acorralada, incluso vaciada, porque creo que el modelo ha ido adaptándose a los empujones que le han dado las élites en un momento en donde las mayorías estaban cómodas. Y lo que demuestra la evolución de nuestro artículo 1, que dice que España es un Estado social y democrático de derecho, implica que detrás de estos derechos había ni más ni menos que revoluciones. Hay derechos civiles, porque hubo la Revolución Francesa, hay derechos políticos porque estuvieron las revoluciones de 1830, del 48, de 1871, y hay derechos sociales por la Revolución Rusa. Todo esto generó una etapa de oro entre los años 45, que termina la Segunda Guerra Mundial, y los años 80, 90, pero ya digo, las mayorías que se durmieron han dejado que las élites vayan acorralando a la democracia hasta que la están vaciando. Estamos perdiendo derechos civiles, eso de la inviolabilidad de la correspondencia, del domicilio, la libertad de expresión, todo eso ya son mentiras del pasado. Los derechos políticos también se vacían en la medida en que en muchos lugares directamente la gente no puede votar. Los negros en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O la gente que pasa por cuestiones judiciales tampoco se les permite votar. Estamos hablando a lo mejor del 5% de la población. Y no solamente eso, sino que además votas y no sirve de nada, porque hay una regulación internacional que te limita fortísimamente las capacidades de transformación, ¿no? Y luego los derechos sociales es evidente que se están desmantelando, ¿no? Y por tanto, ya digo, la democracia, que lo que busca es de alguna forma aunar las voluntades populares para decidir el rumbo de nuestras sociedades, son impotentes para cambiar las cosas. Si le añades además que los medios de comunicación, que serían el elemento básico para que la gente pueda evaluar si el gobierno lo está haciendo bien y si la oposición plantea buenas alternativas, y con las fake news, ¿no? Con los medios de comunicación convertidos en empresas de medios de comunicación, salvo vuestro periódico, ¿no? Que es la gran excepción gallega. Bueno, pues nos encontramos con que la gente no tiene herramientas como para realmente llevar a la democracia a un buen término. De los medios de comunicación me gustaría hablar luego, pero en este contexto en el que hablamos de una democracia prácticamente dormida, no solo es por la parte política, también los votantes medios están hartos de votar, hartos de pensar en cierto modo que todos son iguales. Y en este contexto, ¿qué puede ocurrir en estas elecciones del 23 de julio, que además vienen muy seguidas de unas elecciones locales y en el caso de Galicia están próximas incluso también a unas autonómicas? Es curioso que la gente que vota todos los días, los ricos, los Amancio Ortega, los Juan Roch, Ana Patricia Botín, esos no se cansan de votar todos los días, y la ciudadanía que vota una vez cada 4 años está cansada, ¿no? Dices, qué raro, ¿no? Qué raro que cuando uno ejerce los derechos por los cuales hubo gente que incluso murió para lograrlos, genere cansancio en otras personas. Yo creo que todo ese tipo de cansancios son construidos, porque el problema no es que la gente se canse de votar, sino que tienes la sensación de que votar no sirve para cambiar las cosas. Y eso es lo que realmente te agota, porque los esfuerzos que tienen un buen resultado, bueno, pues te ennoblecen y los aplicas, pero si, claro, si de repente ese esfuerzo, que tampoco es tanto, ir un día a votar, tampoco es que estés cargando sacos de cemento en las espaldas, ¿no? Pero si realmente tienes la sensación de que las campañas, que son siempre muy ampulosas, muy llenas de promesas, y después no se traduce realmente en transformaciones, eso va generando una desafección política, aún más cuando hay un mensaje repetido en los medios de que todos los políticos son iguales. Y no es verdad, no es igual. Un político que se juega el tipo para transformar las cosas que otros políticos que están ahí para gestionar los privilegios de las minorías, ¿no? Es decir, que es igual Feijóo, ¿no? Que se fotografía con un narco, o Yone Belarra, ¿no? que se la juega para que haya una ley de vivienda enfrentándose a los grandes fondos buitre, pues solamente sirve para que en ese ruido la gente deje de votar a Yone Belarra, y aunque no vote a Feijóo, vote a la extrema derecha, que siempre es el plan B del capitalismo en crisis. Aprovechando que hablamos ahora de personalidades como Yone Belarra o Feijóo, ¿cree que la política española es muy personalista?
Si me dejas terminar a tu pregunta anterior, porque te la he dejado a medias, ¿no? Las elecciones ahora de julio, es verdad que hay una sensación de que vienen atropelladas, ¿no? De que no vienen con la claridad que debieran. Sobre todo porque la derecha desde el comienzo de la legislatura dijo que el gobierno era ilegítimo y eso va desgastando la propia democracia. Si la derecha cuando pierde las elecciones empieza a patear el tablero, pues también hay gente que empieza a pensar que las elecciones no sirven para nada, que los gobiernos son ilegítimos y que entonces da todo lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué estás planteando? ¿Que podría haber un golpe de Estado mañana o puede haber una decisión judicial que invalide el resultado? Entonces hay que ser muy cuidadosos también, porque cuando la democracia es vista por la ciudadanía como algo innecesario, es porque hay gente que tiene interés en que se vea como algo innecesario. La misma derecha, fíjate, que estuvo jugueteando con que podía haber un pucherazo electoral justo antes de estas elecciones municipales y autonómicas. Muchos medios de comunicación estuvieron jugando diciendo que si esta empresa va a manipular, que si los resultados van a mentir, que si ya Sánchez y el gobierno de coalición ha manipulado para ganar las elecciones, y después cuando han ganado las derechas han callado. Pero siguen otra vez diciendo ahora, cuidado que en julio, entonces es como una irresponsabilidad, ¿no? De mala gente, de malos ciudadanos, de malas personas que intentan invalidar el resultado electoral, ya digo, si no es el que a ellos les interesa, ¿no? Dicho esto, la política desde hace ya mucho tiempo, desde los años 80, tuvo un giro construido. Hay un autor muy importante que fue la persona más influyente en la política exterior norteamericana, Samuel Huntington, que en los años 70 hicieron un estudio para la trilateral sobre las perspectivas de futuro del sistema capitalista, sobre todo a la crisis del modelo keynesiano, con la crisis del Yom Kippur en el 73, con la subida de los precios del petróleo y el colapso del modelo keynesiano, ese modelo de intervención del Estado en la economía para redistribuir la renta, que es cuando viene el modelo neoliberal, cuando viene la gente que dice dejemos al mercado operar. Hacen un estudio en el año 75 que se llama La crisis de la democracia, donde se plantean una serie de elementos que forman parte de nuestra cotidianidad, pero que en ese momento se plantearon como algo que había que empezar a inducir. Decían que había que controlar los medios de comunicación, decían que había que vaciar las universidades y llevar a la gente a estudiar a formación profesional, decían que había que crear una OTAN intelectual, igual que la OTAN militar, para contrarrestar el influjo, ¿no?, de la izquierda. Y ahí plantean dos cosas muy relevantes. Dicen que los militantes tienen que dejar de financiar a los partidos políticos para que tengan menos influencia y que por tanto hay que financiar públicamente o a través de empresas a los partidos como una manera de desideologizarlos, y que hay que identificar a los partidos con sus liderazgos, porque es más fácil discutir con los líderes que discutir con las bases ideologizadas de un partido. Año 75, ¿no? En este medio siglo ha habido un bombardeo que, gracias también a la espectacularización de las campañas electorales y a la condición televisiva de la política, bueno, pues ha constituido a los partidos como marcas. Igual que tú identificas a un producto con su marca, los partidos se han ido identificando con su liderazgo y por tanto el partido y la marca van siendo similares. Y eso es terrible para la izquierda. Para la derecha no pasa nada. Hemos visto que en 6 días le cortaron la cabeza a Pablo Casado, al secretario general del Partido Popular, y no pasó nada. Y de repente está Feijóo y nadie le recuerda al pobre Pablo Casado, al cual le cortaron la cabeza por simplemente señalar que era una inmoralidad que el hermano de Ayuso se hubiera enriquecido con una comisión de 286.000 euros en mitad de la pandemia vendiendo mascarillas con sobrecostos brutales, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Un placer. Ojalá haya un debate, ¿no?, que nos permita ir iluminando los ángulos oscuros. Gracias por invitarme. Y gracias a ustedes por estar con nosotros un programa más.